El día de hoy vamos a hablar acerca de liderazgo. Hoy vamos a hablar acerca de liderazgo, porque es muy importante. Creo que aquí están muchos líderes de team, líderes de iglesia, líderes de sus hogares, padres, madres. Así que hoy vamos a hablar un poquito de liderazgo. Y vamos a empezar primero con Jesús. El liderazgo puede ser solitario. Va a ser en los momentos más complicados, va a ser solitario. Muy solitario. Jesucristo tuvo que ir a orar, y aunque les invitó a sus discípulos que oren con él, sus discípulos se quedaron dormidos. Y Jesús regresó y les dijo: hey, ¿por qué están durmiendo? Así que, por más que tú tengas amigos, estar solo. Cuando Jesús fue delante de los sacerdotes, estaba solo. Estaba solo. Estaba solo. Y cuando fue a la cruz del Calvario, estaba solo. O sea, en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, vas a estar solo. Solo en cuanto a personas. Porque necesitamos que ustedes vayan desarrollando la oración. Necesitamos de que usted desarrolle la oración. Porque cuando sus discípulos se quedaron dormidos, los que bajaron a ministrar el corazón de Jesús fueron ángeles. Fueron ángeles los que estaban con él ministrando su corazón. Y los que le dieron la fuerza y la valentía para que siga avanzando. Por eso necesito que ustedes desarrollen el hábito de orar. Ustedes van a recibir traiciones como Jesús. Preparó a sus 12 discípulos, pero uno, que era Judas, le entregó. Y era Jesús, el maestro, el capo de los capos. Así que ustedes van a recibir traiciones. Si a Jesús le pasó que era el crack, también nos va a pasar a nosotros. Pero Jesús no guardó resentimiento ni rencor. Jesús era amor. Era amor. Y todo lo entregaba en oración. Por eso es importante que usted aprenda a orar. Si usted no quiere andar de amargado y todo eso, va a tener que aprender a orar. Así que también vamos a recibir traiciones como líderes. Y también tenemos una carga que es discipular. Es enseñar, es mostrarles paso a pasito, como niños. Y vamos a tomar como ejemplo a nuestro amigo Pedro, que hemos hablado mucho de Pedro. Pero Pedro era una persona normal. Era pescador. Y estaba en su etapa de formación. Pedro fue el que dijo: tú eres el Cristo. Le dijo a Jesús, y estaba en lo correcto. Pero también fue el que le dijo: Jesús, no, ten compasión de ti mismo para que no vaya a la cruz del Calvario. El mismo Pedro. El mismo Pedro que dijo: aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, le dijo Jesús. Y Jesús le dijo: hey, relájate. Que tú cuando cante el gallo vas a negarme 3 veces. El mismo Pedro. El mismo Pedro que se sintió muy mal después de traicionar, o sea, de negar a Jesús las 3 veces, y volvió a ser pescador. Aun cuando ya vio los milagros y todo eso de Jesús, volvió a ser pescador. Pero así tiene que ser el líder, como Jesús, que resucitó y fue a buscar a Pedro. Y se encontró con Pedro. Y Pedro se bajó, en cuanto supo que era Jesús, se bajó de la barca y nadó hasta encontrarse con Pedro. Y así tiene que ser el corazón del líder.
que aun cuando se encontró con Pedro solo le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le decía, sí, Señor. Le preguntó 3 veces. Saludos, Elmo. Estás en el consejo del día, crack. Bienvenido, crack. Y de ahí eso fue el tiempo de la reconciliación. Porque después de ahí para adelante, el mismo Pedro, el que fallaba, el que negó a Jesús 3 veces, se convirtió en el jefe. En el jefe de todos. El mismo Pedro lleno de errores, lleno de... El mismo Pedro... El mismo que sacó y le rajó la oreja. El mismo. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzó a hablar la primera prédica, no me acuerdo si fueron 3,000 o 5,000, pero se convirtieron al cristianismo. El mismo Pedro que después comenzó a hacer señales, prodigios y milagros, y le mandaban a la cárcel y le decían, si niegas, si dejas de decir que Jesús es el que hace los milagros, serás salvo. Y él dijo, no puedo negar la verdad, El mismo Pedro. ¿Pero usted cree que Pedro hubiera llegado a ser lo que fue si Jesús hubiera sido resentido y decirle, no, es que ya me negaste, es que ya me fallaste? Si Jesús no le hubiera dado una segunda oportunidad, si Jesús no perdonara, es que Jesús no veía el estado actual de la persona. Y ustedes van a encontrarse con personas así, que van a tener un carácter muy complicado, muy difícil. Con personas que son tan heridas que no pueden amar a las demás personas. Pero ahí se ve el liderazgo. Ahí se ve el liderazgo de cada persona. Ahí se ve de cómo estás tú hecho, si en verdad sirves para ser líder o no. Ahí se va a definir. Hola Natalie, perdóname. Bienvenidos a todos, chicos, bienvenidos a todos. Ya sabe que se les ama, aquí son bienvenidos, esta es su casa. Así que ese es el liderazgo. Después de todo lo que hicieron sus discípulos, 2 de sus discípulos dijeron, hey, aquí no nos quieren recibir. Por favor, Jesús, haz que caiga fuego y azufre del cielo. Estos 2 discípulos, después en las cartas, en los evangelios, en las epístolas, en esas cartas, dicen, amados míos. cambió su... No, que ellos no nos quieren recibir, que caiga fuego del cielo. Eran ahora los que decían, amados míos. Pero el proceso que demanda el liderazgo es sacrificio, es entrega, es paciencia, es amor. Es que tienen que tener un corazón sano. Y el único corazón sano que ustedes van a poder tener es cuando ustedes vayan delante del trono de Dios. Expongan ahí todos sus miedos, todas sus heridas, todas sus victorias aún. Vamos a tener que ir delante del trono de Dios si quieres tener un liderazgo de éxito. Así que esto es para todos los líderes. Van a haber cosas complicadas, van a haber traiciones, pero también va a haber fruto. Esos mismos 11 discípulos que quedaron, luego fueron los que predicaron el evangelio y llevaron y hicieron señales, prodigios y milagros y formaron a otros y ayudaron a otros. Esos mismos hombres imperfectos, esos mismos. Pero fue 3 años de discipulado de Jesús. 3 años de ministerio.
Muchas oraciones de parte de Jesús. Mucho tiempo dedicado de parte de Jesús. Así que chicos, ese es el liderazgo. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero todo va a estar genial. Así que ese ha sido el consejo del día, mis amigos.